Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Se están sintonizando con la radio La Relevancia Histórica. Los integrantes que conforman este encuentro son Carlita Navarro, Vicente Torres, Ani Águila y Benjamín Aguilar. Nuestro tema a presentar son las consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial, así como también el desarrollo de esta. El año de inicio fue el 1 de septiembre de 1939. Y su año de finalización fue el 2 de septiembre de 1945. Una de las guerras más sangrientas y violentas de todos los tiempos fue sin duda la Segunda Guerra Mundial. Los datos estiman que más de 50 millones de civiles murieron en todo el mundo a causa de este enfrentamiento, tanto si hablamos de directamente como si hablamos también indirectamente, ya que son muchas las personas que empezaron a pasar hambre y otras deficiencias en su manera de vivir, llegándole a ocasionar la muerte. Cuando hablamos de las muertes de los soldados, la cifra tampoco se queda atrás, siendo de unos 15 millones de fallecidos, tanto en el continente europeo como también en el asiático. Entre los participantes más importantes tenemos en primer lugar a Adolf Hitler, que fue el principal exponente de la ideología nacional socialista alemana, como también fue el causante de la muerte de millones de personas y, para variar, inició la Segunda Guerra Mundial. También tenemos a Winston Churchill, quien fue la persona que quiso oponerse al intento de Adolf Hitler de hacerse con el control de Europa, y Joseph Stalin, que tras la muerte de Lenin se convirtió en dictador de la URSS. Franklin Roosevelt, quien asumió el cargo en 1933, encontrándose con un país sumido en la Gran Depresión. Relanzó la economía y moral del país. Benito Mussolini era una persona muy agresiva que influyó en la formación de la gran dictadura de Adolf Hitler en Alemania. Su mandato se basó en el militarismo y el ultranacionalismo. Pasando a las causas, cuando el primer gran conflicto llegó a su fin con la derrota alemana, tuvieron que firmar el famoso Tratado de Versalles, en el que se decían todas las normas que tenía que seguir el pueblo alemán. Pero realmente lo que fue ocasionando más enfado en los bandos franceses y británicos no fue el sentimiento de patriotismo que empezaba a resurgir en Alemania. Lo que sí empezó a hacer que el ambiente se pusiera más tenso fue el Tratado de No Agresión que se firmó en 1934 con Polonia, evitando que hicieran pactos con estos. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió la séptima parte de su territorio. Se le obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamento. En conclusión, las causas por las que se originó este conflicto fueron las ansias de poder y de conquistar el mundo. También era tener un predominio económico mayor que el de los otros países y, por último, recuperar el orgullo perdido en la Primera Guerra Mundial. El desarrollo que tuvo la Segunda Guerra Mundial fue que principalmente Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en 1940. Italia se sumó a la guerra el 10 de junio de 1940. El 6 de abril de 1941, los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética. El 22 de junio, violando el Pacto Alemán-Soviético.
Las tropas alemanas apostadas en Italia tomaron el control de la mitad norte de la península y continuaron resistiendo. Las tropas alemanas continuaron controlando el norte de Italia hasta el 2 de mayo de 1945, la fecha en la cual se rindió. El 12 de enero de 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva liberando Polonia Occidental y obligando a Hungría a rendirse. A mediados de febrero de 1945, una ofensiva. Los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresde y asesinaron a miles de civiles. El 16 de abril de 1945, una ofensiva soviética permitió que las fuerzas soviéticas cercanas a Berlín, capitán de Alemania. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Hitler Pasando a las consecuencias sociales, la muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles, entre ellos los millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en los campos de concentración, y exterminio de la Alemania nazi. El Holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En Japón, miles de personas murieron luego de 1945, afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos. En Hiroshima y Nagasaki hubo intensos movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares, como de europeos que se radicaron en América o que regresaron a Europa cuando se iniciaron las luchas por la descolonización en Asia y África. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue reconstruida de la nada, convirtiéndose en uno de los países más ricos del mundo. Esta conocida transformación es conocida como el milagro económico. No debemos olvidar que la Segunda Guerra Mundial fue un periodo muy cruel en la historia de la humanidad, llevándose consigo miles de muertes y cambios a nivel global. Con esto damos por finalizado nuestro pequeño encuentro. Espero que podamos reencontrarnos algún día. Que estén muy bien.